Hemos y seguimos siendo testigos de el hostigamiento que recibe la señora fiscal de la Nación desde congresistas aliados al gobierno, desde el propio Poder Ejecutivo, y vemos además la persecución incesante que recae diariamente contra el equipo especial que dirige Harvey Colchado. Estamos en la comunicación vía Zoom con Gustavo Adriancén, exministro de Justicia, al cual le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, exministro? Bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Katiuska. Muy buenas noches, Pedro. Estoy a sus órdenes. Adelante. Doctor Adriancén, buenas noches. Yo quiero partir por ese análisis que es importante que podamos conocer de su parte respecto a la denuncia de la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. En constitucional, ¿cómo lo ve usted? Yo la encuentro perfectamente constitucional. Creo que está en el rango de las facultades que le han sido asignadas al Ministerio Público. Y creo además que la denuncia presentada como ha sido ante el Congreso de la República va a otorgar claridad a hechos que se venían negando sistemáticamente, diciendo no hay pruebas, son dichos, no hay pruebas, etc. Creo que la contundencia, la solidez de los casi 400 folios que tiene esta denuncia nos permiten evidenciar con absoluta claridad que los delitos de pertenencia, organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada están perfectamente verificados por testimonios de colaboradores eficaces, está absolutamente corroborado con información que se ha obtenido de los allanamientos que se han producido en diferentes viviendas. Y por otro lado, creo yo que ya en este momento podemos afirmar que el Ministerio Público ha cumplido hasta donde ha llegado con el deber que constitucionalmente le ha sido asignado. Podemos discrepar, sí, seguramente. Ellos postulan una tesis según la cual tendríamos que realizar un ejercicio de interpretación del 117 constitucional con la Convención contra la Corrupción y allí buscar un equilibrio racional entre esta inmunidad del 117 con la obligación de investigar, procesar y juzgar a los autores de este grave delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces yo creo que, de corrupción. Yo creo que en esta línea el Ministerio Público está haciendo aquello para lo que está preparado, que es perseguir el delito. Pero no olvidemos, Katiuska y Pedro, algo muy importante. Ante el Congreso de la República se ven temas de naturaleza política. En consecuencia, a mí me parece que cualquier congresista de esta denuncia constitucional puede extraer con gran facilidad una serie de infracciones constitucionales que podrían conducir a que, producidas estas acusaciones constitucionales en el marco del artículo 99, se pueda acusar vía comisión permanente al presidente de la República por estos actos y en consecuencia generar una inhabilitación para el ejercicio del cargo y en general de la función pública. Así es, yo quiero conocer cuál es su opinión frente a la respuesta que ha dado el presidente Pedro Castillo. No solamente dice que es un perseguido político, sino también el círculo cercano al presidente, los abogados paralelos que tiene, el señor Noblecilla, Ronald Atencio han presentado una denuncia contra la fiscal, Guillermo Bermejo lo ha hecho como parlamentario, la ministra de Cultura Betty Chávez lo ha hecho y ahora se le reduce el presupuesto al equipo que está dando la investigación al supuesto caso de asesores en la sombra, que tiene, como lo decía, más trabajo porque hay una persona prófuga muy cercana al presidente, es donde vivía el jefe de Estado antes de llegar a este cargo tan importante. Katiuska, todos los hechos que tú has descrito abundan en aquella larga explicación que contiene la denuncia constitucional respecto de los actos de obstrucción a la justicia. Hemos y seguimos siendo testigos de el hostigamiento que recibe la señora fiscal de la Nación
desde congresistas aliados al gobierno, desde el propio Poder Ejecutivo, y vemos además la persecución incesante que recae diariamente contra el equipo especial que dirige Harvey Colchado. Esto porque se pretende evitar que los prófugos que son integrantes de esta organización criminal sean capturados. La obstrucción, además, a la justicia se evidencia, por ejemplo, con la pérdida muy curiosa de imágenes el día de la detención en Palacio de Gobierno de la hija cuñada del presidente. Hay indicios que nos harían pensar que habría sido el propio presidente quien habría permitido que ella evada la justicia. Por otro lado, tenemos lo del avión presidencial con este sobrino Lai o algo parecido, que también habría utilizado el avión presidencial para facilitar su fuga. Y lo último que se ha dado a conocer es esto de que ¿cómo se apellida? Beder Camacho. El que fue Beder Camacho. Beder Camacho habría desaparecido los cuadernos de ocurrencias de la guardia de Palacio de Gobierno y presuntamente los celulares de los edecanes, donde también tendríamos más pruebas. Entonces, esto de la obstrucción a la justicia es algo que ya se cae de maduro, que es imposible seguirlo ocultando, y va en consonancia además con toda la tesis fiscal de la comisión de los otros delitos, tanto en BINDEF, en vivienda, en transportes, en Petroperú, etcétera. No, yo por eso me animo a pensar, y acá una invocación especial, estos delitos necesariamente han permitido seguramente que cualquier congresista haya identificado ya sendas violaciones al artículo 118 que establece las facultades presidenciales. Por decir algunos, el inciso primero, el noveno, el 15º y el 24º, que son los que he identificado rápidamente. Con estas facultades, estos deberes incumplidos, se puede ya deducir que hay infracciones constitucionales absolutamente claras y se abre el camino de la acusación que contempla el 99, llevando al presidente ante el Congreso de la República vía Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente y Pleno de la República. Claro, pero doctor Adriancén, en todo lo que está comentando usted, cierto modo, hay mucha solidez en esta denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y lo que argumentan desde Palacio de Gobierno es que no se le puede denunciar al presidente porque eso escapa de la Constitución, porque hay solamente 4 condiciones que se debe cumplir según el artículo 117. Es básicamente el amparo que tiene la defensa legal del presidente y el gobierno en pleno. Sin embargo, háblenos un poco más, como exministro de Justicia, sobre la aplicación de esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Cómo es que funciona y cuándo es que entra a tallar esta figura de la convención? Porque por algo se ha firmado desde el país. Sin duda alguna. La corrupción, Pedro, es una preocupación internacional y por supuesto lo es nacional. ¿Qué es lo que se pretende a nivel internacional? Que estas organizaciones criminales no queden impunes. Entonces, si la vocación nacional es impedir la impunidad frente a casos de corrupción, eso significa que el Estado peruano está asumiendo, al haber suscrito, al haberse adherido a la convención, está aceptando compatibilizar su norma interna, su ordenamiento jurídico interno con los mandatos de la convención. Yo no estoy de acuerdo tampoco en pensar que simplemente se tendría que adoptar el 30 de la Constitución en los incisos 2, 3, 6, según lo dice la Fiscalía de la Nación. Yo creo que es racional que se busque compatibilizar, que se busque un equilibrio, que sin permitir la impunidad, que por supuesto la Constitución no lo permite por lógica, y tampoco sin dejar de reconocer el 117 y los extremos que ellos tienen respecto de inmunidad, se pueda lograr un consenso, un equilibrio para que respecto de los delitos de corrupción que ahora son denunciados, se puedan investigar, juzgar y cuando no decidir sobre ellos. ¿Eso permite la convención, doctora Adriancén? ¿Eso permite la convención? La convención te obliga, porque eso es la convención,
la Convención obliga y dice que en el marco del derecho interno se tiene que compatibilizar el derecho nacional a efectos de que, reconociendo las inmunidades y parámetros, etcétera, no se pueda impedir la investigación, el juzgamiento y el fallo. Entonces, lo que podemos darnos cuenta, Pedro, es que en esencia la Convención abre una puerta para armonizar, o como dice la propia denuncia del Ministerio Público, realizar una interpretación conforme, de manera de compatibilizar, articular esta Convención Internacional con la norma interna. Yo no veo que en este caso tenga que haber ninguna incompatibilidad. Es absolutamente irracional creer que un Estado de Derecho, un presidente puede cometer delitos y permanecer en el cargo. Eso no es posible. Ahora bien, el Ministerio Público, Pedro, insisto, se ha preocupado por los delitos. Naturalmente no ha visto las infracciones constitucionales. Esas infracciones constitucionales que ahora se muestran deben ser objeto de una denuncia constitucional por parte de uno o varios congresistas que podrían promover, en otras partes, juicio político o impeachment, que podrían provocar la acusación del presidente a través de la comisión permanente vía el artículo 99, insisto. Ese me parece a mí que es el camino que llegaría finalmente a la inhabilitación para el ejercicio del cargo del que ahora ocupa la presidencia. Sin embargo, las denuncias constitucionales no son contra el presidente, sino contra la fiscal. Tenemos una información, y es que la bancada de Perú Democrático, que sabemos que la dirige Guillermo Bermejo, ha presentado otra denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y lo que ellos dicen es delito de prevaricato por infringir y lesionar el artículo 117. ¿Qué va a pasar con la fiscal? Tiene varias denuncias en su contra. Y a eso se suma, Katiuska, y se suma, doctora Derancén, lo que también la ministra de Cultura, fungiendo de abogada del presidente, Betsy Chávez, terminó denunciando ante la Junta Nacional de Justicia por infracción muy grave. Por lo tanto, pide que se destituya a la fiscal de la Nación. Voy por el final a tomar lo dicho por Pedro. La verdad, ya el descaro en su máxima expresión, ¿no? Una ministra de Estado fungiendo como abogada personal del presidente para atacar y para obstruir a una fiscal de la Nación que no está haciendo sino cumplir con sus funciones. Lo mismo es válido para el congresista aliado del gobierno o miembro del gobierno, Bermejo, y su bancada, ¿no? Y esto forma parte de esta política de hostilización que se ha dirigido en contra de la señora fiscal de la Nación por el trabajo que está haciendo. Mira, es lamentable que por primera vez en nuestra historia republicana veamos un caso tan lamentable como este. Pero ha ocurrido que en hechos anteriores el destino de los presidentes ha sido distinto. Se les ha conducido a la vacancia, otros han renunciado, e incluso el malogrado García decidió por sí mismo acabar con su vida. Claro, porque la cárcel le esperaba. Claro, entonces lo que yo quiero decir aquí es que nunca tan lejos, nunca tanta indiferencia. Nadie se ha inventado las declaraciones de los sobrinos, nadie se ha inventado las declaraciones de los amigos cercanos, nadie se ha inventado las declaraciones de los exministros, nadie se ha inventado las declaraciones de los familiares, etcétera. Toda esa gente que hoy día declara en contra del presidente de la República es gente que él llevó a su lado. Y es gente que no tendría por qué ahora estar mintiendo ni faltando a la verdad. Y por lo demás, sus dichos se están contrastando, se están corroborando. Yo quería simplemente cerrar por mi parte con el caso del Procurador General Daniel Soria Luján. Usted que conoce del tema como exministro de Justicia, ¿qué debería pasar? Recordemos que el día martes tuvimos la noticia de que él debía regresar al cargo. ¿Qué debe pasar con ese caso? Que fue sacado por el premier Aníbal Torres Vázquez cuando ocupaba la cartera de Justicia y Derechos Humanos. En el caso de Soria hay una resolución del Poder Judicial que dispone que el Poder Ejecutivo debe reponerlo en el cargo. Si bien es cierto, las resoluciones judiciales hay que respetarlas y cumplirlas en todos sus extremos, también tenemos el derecho constitucional de discrepar de ellas.
Yo lamentablemente no he encontrado en esa resolución del Poder Judicial ninguna referencia al informe de Contraloría que indicaba expresamente que Soria Luján no cumplía con los requisitos legales que se exigen para el cargo. Me refiero puntualmente a trayectoria en el sistema de defensa jurídica del Estado. No lo encuentro. Me parece que lo que el Ejecutivo va a hacer es impugnar esta resolución, llevarla a las instancias superiores y ahí esperar otro tipo de decisión, ¿no? Por lo demás, no se olviden que en este mismo momento tenemos a un Procurador General del Estado designado por este gobierno, que nos enteramos después que estaba lleno de un prontuario lamentable. Ya presentó su renuncia, pero todavía, en términos formales, sigue al frente de nuestra Procuraduría General del Estado para descrédito de esta joven institución. Bien, doctor Adriansen, muchas gracias por la comunicación alcanzada y exitosa. Buenas noches. Muchísimas gracias, Katiuska. Muchas gracias, Pedro. A sus órdenes.